Hola. Les habla Gerlubia. En este tema veremos algo que realmente puede aterrar a cualquiera, ya que cualquiera de nosotros puede ser víctima de una posesión demoníaca. ¿Qué es lo que se supone debería de tener una persona para ser poseída por un demonio? En verdad el cuerpo humano puede llegar a ser un universo para los demonios siendo ocupado por muchos de ellos. Una posesión demoníaca es un trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, generalmente maligno. Aquí, no veremos el punto de vista científico porque ellos siempre son escépticos. Lo veremos en un punto de vista paranormal, porque el propósito de esta serie es ver el lado maligno de nuestra raza humana. Para todas las religiones que tengan un infierno, y por ende, una contraparte maligna, se expresa que es posible una posesión de este tipo de manera intermitente o permanentemente por un demonio o un ser de oscuridad, forzando al cuerpo de la víctima a hacer cosas en contra de su voluntad, como lo es convulsionarse, orinar y defecar donde sea, dejar de comer, gritar, y hasta hacer cosas físicamente imposibles para una persona común, como tener hasta el triple de fuerza, levitación, vómito de sustancias desconocidas, hablar en un idioma desconocido, cambio drástico de la voz, destrucción de elementos religiosos, entre muchos más. Antes de entrar de lleno a las posesiones más vistas, que son las católicas, veremos un pequeño resumen de otras como en la cultura islámica encontramos a los jinn, que son descritos como entes que pueden aparecer especialmente en forma de serpiente o de hombre para hacer maleficios a los humanos. Por otra parte, en la Biblia hebrea, se hace referencia a dos tipos de demonios, los Eidim y los Shedim, ambos son demonios que interfieren en la vida de los hombres causándoles males. En la cultura japonesa hallamos al Oni, de los cuales se dice pueden llegar a comer gente y perjudicar al humano de muchas maneras. Cada religión tiene sus rituales para deshacerse de esos entes del cuerpo de la víctima, pero aquí veremos la más conocida, el exorcismo. Este es la acción de expulsar a un ente maligno de un cuerpo, animal, cosa, objeto, e incluso un lugar. Cualquiera de estas cosas pueden ser habitadas por uno o más espíritus de carácter maligno principalmente. Dependiendo de la religión con la que cuente el poseso, los entes pueden ser demonios, espíritus y brujos, entre otros. No cualquiera puede llevar a cabo un exorcismo, solo la Iglesia Católica o el Vaticano eligen qué padres pueden hacer esta labor. El exorcismo ha sido llevado al cine en más de una ocasión, los más conocidos son El exorcista de 1973, El exorcismo de Emily Rose, basada en un hecho real, y El rito, del 2011, entre otros. Pero volviendo al tema, el ritual del exorcismo debe llevar las siguientes acciones. Repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, el uso de objetos pertenecientes a la religión involucrada como por ejemplo, cruces, rosarios, agua bendita, Biblias, y entre otras reliquias, todos estos objetos pueden hacer que el poseso comience a llevar a cabo las acciones que mencioné anteriormente. Pero luego de ser liberada la víctima, la situación no termina ahí, porque la persona tiene que estar en constante vigilancia ya que los demonios que le abandonaron pueden volver a entrar a su cuerpo de nuevo. Veamos sobre el caso más importante de las posesiones demoníacas, el que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose, y Requiem. Es el caso de Anneliese Michel, esto sucedió en Baviera, Alemania en 1976, a quien se le realizaron exorcismos durante 9 meses hasta que llegó el momento de su muerte. Ella nació en 1952 y fue educada por la fe católica, a los 14 años comenzó a tener ataques, sacudidas y parálisis que le impedían controlar su cuerpo, se le diagnosticó epilepsia. En 1970, mientras rezaba comenzó a ver caras demoníacas y escuchar voces huecas que le decían que estaba condenada y que ardería en el infierno.
Después de esas cosas, la chica comenzó a tener un comportamiento extraño y muy agresivo, teniendo aberración hacia los objetos sagrados. Dice que las caras demoníacas aún podía verlas en la gente y los objetos que la rodeaban. Después, prácticamente se volvió un animal, volviéndose más agresiva, gritando por toda la casa, mordía a los miembros de la familia, dormir en el suelo, comer insectos, carbón, beber su propia orina, hasta llegar a arrancarle la cabeza a un pájaro, estar por mucho tiempo bajo la mesa ladrando como un perro, arrancarse la ropa, y cometer automutilación. La primera en confirmar que Annelies estaba poseída fue una anciana que la acompañaba en una peregrinación. Notó cómo Annelies evitaba acercarse a las imágenes de Jesucristo y evitaba beber agua de una fuente bendita, además, que la vieja se daba cuenta que Annelies despedía un fuerte mal olor, el cual es una de las manifestaciones de que un demonio anda cerca. Luego de eso sus padres comenzaron la búsqueda de un exorcista, pero en todas las parroquias les decía que mejor siga con el tratamiento que estaba llevando porque aún no había pruebas suficientes de que se tratase de una posesión. Tiempo después comenzó a tener más síntomas, por así decirlo, de que realmente estaba poseída, como lo son hablar en lenguas extrañas, telepatía y levitación. La situación ya era grave hasta que el padre Ernst Alf se convenció que era necesario un exorcismo, pero no consiguió el permiso hasta el siguiente año, quien el obispo de Würzburg encargó al padre Arnold Renz que ayudase a Ernst Alf. Tomó casi un año porque de septiembre de 1975 a julio de 1976 los sacerdotes mantuvieron un par de sesiones semanales de exorcismo con la muchacha ya de 23 años, practicando un simple ritual donde la mojaban con agua bendita y haciendo oraciones mientras trazaban la señal de la cruz. Durante todas las sesiones los padres eran acompañados por los familiares de Annelies, pero mientras se celebraban los mismos, la muchacha se agitaba con una gran fuerza, golpeaba a los asistentes, y destruía objetos religiosos, así que se requería que fuera sujetada por varios sujetos. Durante las 40 cintas grabadas se puede escuchar la voz deformada de Annelies. Estas grabaciones se pueden escuchar a través de internet. Annelies, en una ocasión dijo que su cuerpo está siendo habitado por 6 demonios diferentes, y durante estas sesiones se discutía qué demonio debería dejar primero el cuerpo. Luego de ese tiempo Annelies pudo regresar a su vida normal, pero aún le ocurrían las parálisis y quedarse inconsciente. Entonces, dejó de comer por semanas, y durante las sesiones comenzaba a convulsionarse y dañar sus rodillas gravemente. Otros síntomas que presentaba antes del exorcismo eran los siguientes: adopción temporal de posturas extrañas, distonia, para hablar de ella sola hablaba en plural, ella decía nosotros, pupilas muy dilatadas sin haber factores externos que le hagan hacer eso, amnesia total, la aprisión de las personalidades de los demonios que la habitaban, inestabilidad del cuerpo contra golpes y heridas, despersonalización, miedo y rechazo a la sexualidad, éxtasis, emasión de insoportables olores, gritos descomunales, pérdida de autocontrol. Todos estos síntomas persistían durante el tiempo del tratamiento médico. Esto es lo más importante, así que lo voy a leer. Durante el período en el que estuvo sometida al exorcismo, Annelies relató un sueño que había tenido, en el cual se habría encontrado con la Virgen María, y ella le habría propuesto 2 elecciones para su situación. Por un lado, ser liberada de inmediato del yugo de los demonios, o bien, continuar su martirio para así hacer pública la posesión demoníaca de la que era víctima, de manera que todos conociesen que existe un mundo espiritual habitado por demonios, los cuales también actúan en el mundo material. Annelies habría escogido voluntariamente la segunda opción para dar testimonio con su martirio. De esta forma, su ejemplo como posesa sirvió de aviso a toda la humanidad de que el demonio existe y de que nos ronda a todos, y que trabajar por la propia salvación debe ser una meta siempre presente en todos nosotros. A 10 años de la muerte de Annelies, el cuerpo fue exhumado. Aquí se le tomó una foto al ataúd donde se puede apreciar una especie de zarpa demoníaca posada encima del mismo. Parece que algún demonio quiso entrar de nuevo al cuerpo ya carente del alma de la muchacha. ¿Habrá sido otro? ¿O es alguno de los que ya había tenido y pretendía regresar? Este relato me dice que el cuerpo humano puede alojar una gran cantidad de demonios, sin saber con exactitud cuántos son exactamente los que pueden entrar, porque a mi opinión debe tener un límite, ya que el cuerpo humano no es un universo para una gran cantidad de almas o entes oscuros. Si el cuerpo tiene en su interior más de un alma o espíritu de cualquier tipo, este puede llegar a perder el control, llevando así a hacer actos como los que Annelies presentó. La muchacha tenía 6 demonios dentro
dentro de ella, y al parecer cada uno tomaba lugar por turnos, para perturbar aún más a los que estaban cerca de ella mientras no estaba siendo exorcizada. El cementerio donde fue enterrada se ha vuelto un lugar de peregrinación, donde incluso se ha visto la silueta de la Virgen recortada en las nubes como lo muestra la imagen. Este relato no logró responderme la pregunta de qué se tendría que tener para ser un poseso. Porque al parecer, Annelies era muy católica, tanto como el resto de los habitantes de Baviera, el cual es la región más católica de Alemania. Tras ver esta historia que aún es vigente en nuestros días, podemos ver que todos, y cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de una posesión demoníaca, desde 1 hasta 6 demonios como los que tenía Annelies. 6 demonios es la cantidad máxima registrada por el Vaticano. No sabemos si pueden entrar aún más, pero de lo que podemos estar seguros es que aunque la víctima sea muy religiosa, puede llegar a ser un poseso y que lo único que puede salvar al poseso de forma inmediata es recibir las fuerzas divinas, como el caso de la Virgen que le habló a Annelies. Aunque también, si todos podemos ser víctimas de una posesión, puedo decir que seremos todos, pero no cualquiera, porque tal vez los demonios traten de entrar a un cuerpo débil. El relato me dejó con la clara idea de un par de cosas. Hay ángeles y deidades divinas que nos protegen todo el tiempo, y que este nos dice que el paraíso y el infierno realmente existen, y que los demonios, así como nuestro ángel guardián, e incluso la muerte, están siempre cerca de nosotros. El infierno existe, pero no solo debajo de nosotros como nos lo han implantado en la mente, sino que este mundo, en el que vivimos, es ya un infierno. Tan solo hay que ver nuestro alrededor, guerras y asesinatos por todos lados. Yo he visto una serie de videos realmente sangrientos, donde incluso le cortan la cabeza a una persona viva y sometida frente a la cámara sin censura alguna. Ahí es donde veo que el infierno es este mundo, porque yo considero que gente así como aquellos que hacen esas cosas, son demonios encarnados. Porque la gente buena muere constantemente y no los malditos. Porque Dios se está llevando sus almas, porque este lugar se convertirá en un infierno terrenal. Gracias por ver el video, comenten, puntúen, y suscríbanse. Nos vemos.